Ya, ahora sí, vamos a ver si podemos hacer nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén, que les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Ya tenemos las 2:05 y damos entonces comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica, que les saluda entonces su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme. Y en esta oportunidad, mis amados, quiero que podamos compartir una interesante temática acerca de los mormones, ¿ya? Así que avísenme ustedes si que estamos saliendo al aire, si nos podemos conectar, a ver si ya podemos conectarnos con la Radio Fe. Entonces hoy día vamos a hablar un poquito acerca, hermanos, de la secta de los mormones, ¿ya? Yo en otras entregas, en otros programas hice dos publicaciones acerca de la secta de los mormones y sus orígenes históricos, ¿ya? Pero en esta oportunidad, hermano, quiero que nosotros podamos hablar acerca de algunas doctrinas totalmente erradas, heréticas de los mormones. Estamos en un tiempo, hermano, donde, por ejemplo, usted se mete a YouTube y resulta que en vez de que le salga alguna oferta de algún producto, hermano, de alguna publicidad comercial, si usted se mete a YouTube se va a encontrar que le sale propaganda de los mormones. Hay una constante propaganda de los mormones. Usted puede buscar un libro cristiano y de repente te sale una publicidad de los mormones en Google. Usted coloca allí en Google, usted coloca, por ejemplo, video de predicación evangélica y te carga el video y de repente te sale una publicidad de los mormones. Entonces, hermano, los mormones están haciendo una fuerte propaganda por medio de las redes sociales. Usted está en Facebook y de repente le sale la propaganda de los mormones. Y la gente, hermano, muchas veces de manera inocente, de manera ingenua, de repente hasta cree que los mormones son una iglesia evangélica más. ¿Ya? Los mormones han tratado de utilizar un lenguaje muy similar a lo de los cristianos. Entonces ellos hablan, hermanos, de la Biblia, hablan, por ejemplo, de los misioneros, hablan harto de que ellos tienen a los misioneros. Pero en realidad es solo una propaganda, es solo una publicidad. Lo único que pretende aquello es embaucar a los creyentes y a la sociedad para que la sociedad, hermano, crea de que los mormones son un movimiento más dentro del cristianismo. Así que vamos a estar hablando un poquito acerca de la secta de los mormones, que es una historia verdaderamente fantasiosa, la que nos presenta el mormonismo en cuanto al origen del libro de Mormón. Joseph Smith, hermano, fue criado en una iglesia protestante, en una iglesia, digamos, evangélica, pero que desde muy pequeño Joseph Smith no aceptó las doctrinas cristianas. Desde un comienzo rechazó las doctrinas evangélicas. Entonces, al correr del tiempo, finalmente él comienza a desarrollar su propia doctrina. Ya comienza a tener unas experiencias espirituales, sostiene él, a la edad, hermano, entre 13 y 14 años. Entre 13 y 14 años comienza Joseph Smith, el fundador de los mormones, comienza a tener supuestas revelaciones donde se le revelaba en algunas ocasiones supuestamente el Padre, en otras ocasiones se le reveló supuestamente Jesucristo, en otras revelaciones supuestamente se le reveló, hermano, el ángel Mormón, y después se le reveló otro ángel que se llamaba Moroni, y él, hermano, constantemente recurría a decir que los mormones se habían originado producto de revelaciones dadas por Dios. Ya, entonces,
el movimiento de los mormones se origina básicamente, hermano, argumentando de que ellos tenían una revelación especial con la cual ellos pretendían restaurar el evangelio. Supuestamente Joseph Smith vino a restaurar el evangelio. Según él, en un momento, él se va al bosque, él se interna en un lugar secreto, digamos, alejado, anónimo, y Joseph Smith argumenta de que en ese momento tuvo una revelación, evidentemente que una falsa revelación, donde Dios le decía que el cristianismo había apostatado durante, hermano, 19 siglos, imagínense la locura, durante 19 siglos, y que nadie se había salvado durante ese periodo. Durante esos 19 siglos, según esta falsa revelación que tuvo Joseph Smith, según la revelación, él dice que Dios le dijo de que nadie se había salvado por aquellos siglos y que él quería restaurar el cristianismo por medio de Joseph Smith. Entonces Joseph Smith dice de que él acepta ese desafío y que a partir de allí él se dedicaría a restaurar el evangelio de Jesucristo, porque según él, las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes, junto con el catolicismo romano, habían distorsionado el evangelio de los apóstoles. Eso sostuvo Joseph Smith por, hermano, el comienzo de su sectarismo que comienza allí en el siglo XIX. En el siglo XIX, allá en los Estados Unidos, Joseph Smith se dedica a comenzar a hablar públicamente de que él era el restaurador del evangelio de Jesucristo, lo cual nosotros sabemos, hermano, que es una tremenda falacia. Si una secta, si un movimiento sostiene de que antes de ellos no hubo verdad del evangelio o de que no vieron salvos antes de, digamos, de que ellos aparecieran, si alguna secta dice que antes de que ellos aparecieran nadie se salvó, evidentemente que eso es una señal irrefutable de que estamos en presencia de una secta torcida, perversa, corrupta, apóstata, enfermiza, demoníaca, hermano, porque cuando alguien argumenta eso, lo que quiere decir finalmente es que la iglesia de Cristo fracasó. Eso es lo que quiere decir el mormonismo. El mormonismo dice que la iglesia de Cristo, luego de que muere el último apóstol, los mormones aseveran que luego de que muere el último apóstol, el cristianismo fracasó según ellos y que por prácticamente 18, 19 siglos, la iglesia cristiana fue aplastada, fue derrotada o se extinguió de la tierra. Oye, qué tremenda locura, hermano. ¿Qué le parece a usted una locura verdaderamente aberrante? Imagínense, ellos dicen que antes que apareciera Joseph Smith, no hubieron salvos hasta el tiempo de los apóstoles. Es decir, por lo menos unos 18, hermanos, siglos aproximadamente, o sea, más de un milenio, más de un milenio y medio, ellos sostienen de que nadie se salvó. O sea, esa premisa, ese comentario, esa postura, ya nos deja en evidencia que estamos frente a una terrible secta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice con toda claridad, dice que cuando Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, el Señor, hermano, da una promesa tremenda. ¿Y cuál es la promesa? A ver si alguien me ayuda ahí de los que está conectado. ¿Cuál fue la promesa? La promesa fue, hermano, que las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerían contra la iglesia.
Es decir, la promesa de Cristo, que es el fundador de la iglesia, es que la iglesia de Cristo nunca iba a ser derrotada a través de la historia, nunca iba a ser extinguida. Pero por el contrario, los mormones, y en específico Joseph Smith, dice que la iglesia que fundó Cristo fue derrotada al final del primer siglo de la era cristiana, cuando muere el último apóstol. Ellos dicen que a partir de allí la iglesia cae en una completa apostasía y de que nunca más hubieron verdaderos seguidores de Cristo hasta que aparece Joseph Smith. ¡Ay, qué tremendo, hermano! Esa es una de las principales argumentaciones de las sectas. Las sectas arguyen, sostienen, esgrimen, aseveran de que cuando ellos aparecen, se restaura la verdad, según ellos, pero que antes de que ellos aparecieran, antes de que ellos emergieran, digamos, en la palestra, según ellos, el evangelio estaba totalmente perdido. Cualquier secta que argumenta aquello, hermano, tiene que ser una señal para usted de que usted está enfrente de una persona que no conoce la Biblia, que no conoce a Dios y que está bajo espíritu de error. Por ejemplo, cualquier predicador hoy día que predique y que sostenga que a partir de que él apareció, la verdad del evangelio se restauró, esa es una postura totalmente satánica. Es una postura herética, porque esa postura tiene entre líneas, tiene escondido detrás de que la iglesia en algún momento fue derrotada y la iglesia nunca ha sido derrotada. Entonces los mormones, ¿qué es lo que creen? Creen de que antes de Joseph Smith, por milenios, la gente se fue a la condenación o se perdió o no conoció al verdadero Dios hasta que supuestamente aparece Joseph Smith. ¿Se da cuenta, no, hermano, que una postura así es totalmente herética? Totalmente herética. Mire qué es lo que dice la Biblia aquí en Mateo capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 13. Estoy repitiendo, hermano, estoy tratando de enfatizar de por qué los mormones no son la iglesia de Jesucristo. Ellos se ponen de esta manera: la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Así se ponen ellos. Ya, aquí tengo, hermano, en mis manos, hermano, el libro de Mormón. Aquí está, ¿ves? El falso libro de Mormón. El libro de Mormón. ¿Y qué dice ahí? Otro testamento de Jesucristo. Mentira. Este libro es una mentira. Este libro es una mentira, es una falacia. Tiene, hermano, una serie de plagios, de que toman literatura de otros libros. Y este libro dice que es el otro testamento de Jesucristo. Es mentira. Es absolutamente mentira. Este no es el otro testamento de Jesucristo. Esta es una falsa invención de Joseph Smith. Y la iglesia de los mormones, ¿sabe cómo se llama? Se autoproclama como la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ay, hermano, esta iglesia no es ni de Jesucristo, no es santa, ni es una iglesia de los últimos días, porque es una secta. Es una secta. ¿Qué es lo que dijo Joseph Smith? Joseph Smith dijo de que antes, y el mormonismo dice de que antes de que Joseph Smith apareciera, no había iglesia verdadera. Eso es absolutamente falso. Porque ¿qué es lo que le dijo Cristo a Pedro? Miren lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 16, versículo, hermano, vamos a leer desde el versículo
13. Miren lo que dice la Biblia. Déjenos sus saludos, sus comentarios. Ya vamos a estar, hermano, leyendo algunos de los comentarios. Vamos a estar comentando también otros tópicos. Dice así: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto? Significa, mis amados, que la iglesia jamás sería derrotada a través de la historia. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, cuando una secta, sea la secta de los mormones, hoy día estamos hablando acerca de los mormones, ¿ya? Cuando una secta que se llama a sí misma la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuando una secta asevera de que antes que ellos aparecieran no había cristianismo, porque el cristianismo había sido derrotado luego de que murió el último apóstol, ya que la iglesia, según ellos, cayó en una plena apostasía. Cualquiera que sostenga eso, hermano, es absolutamente sectario. Es absolutamente sectario. Entonces, ya de entrada, hermano, nos damos cuenta que los mormones son una secta absolutamente nociva. Ya, ahora, ¿qué podemos decir, hermano, más en cuanto a los mormones? Los mormones están clasificados en tres ramas, ¿ya? Comúnmente nosotros acá en Latinoamérica y particularmente, digamos acá en Chile, un saludo para todos los hermanos que nos están escuchando por la internet en diferentes partes del mundo, los mormones, hermano, se dividen en tres ramas. La rama más conocida se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que tiene su sede en Salt Lake City, Utah, en el estado de Utah, en los Estados Unidos. Pero, hermano, hay otra rama de los mormones que no son tan conocidas, pero que en Estados Unidos también tienen una influencia, también tienen edificios, también tienen propiedades, también tienen sus falsos cultos. Nos estamos refiriendo a la llamada Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Independence, Missouri. O sea, hermano, los mormones no son solo una secta, sino que los mormones se dividen en tres tipos de sectas dentro del mismo mormonismo. Los más conocidos acá en Latinoamérica son la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya acá son muy conocidos, la gente los ve, los encuentra como simpáticos, los encuentra agradables, pero la doctrina que tienen es una doctrina absolutamente herética. Usted los ve ordenaditos, los ve con su corbatita, los ve caminando, y ellos dicen que ellos también son cristianos. Pero los mormones no son cristianos. La tercera rama de los mormones se llama Iglesia de Cristo, Lote del Templo, con sede en Illinois, allá también en los Estados Unidos. Entonces, esta secta, hermano, tiene tres ramas y la rama más importante o más conocida es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta secta, hermano, emerge en el año
1830 allá en los Estados Unidos, como hemos dicho. Su fundador se llamó Joseph Smith. Los mormones, cuando, hermano, usted los ve en la calle, andan con el libro de Mormón y de repente también andan con una Biblia. Andan con una Biblia y resulta, hermano, que andan con una Biblia y resulta que ellos dicen, no, si nosotros también somos cristianos. Yo un día estaba hablando con unos mormones y les comencé a predicar el evangelio. Entonces, estos mormones me dijeron, no, pero si nosotros también somos cristianos, me dijeron ellos. Entonces, ellos me dijeron, y nosotros también usamos una Biblia, mire, y me muestran una Biblia y me dicen, nosotros también tenemos una Biblia evangélica que nosotros mismos publicamos. Y yo le dije, sí, ustedes también tienen una Biblia evangélica, sí. Y le dije, ¿me la prestas? Pásamela. La tomé y sabe que en la primera hoja decía Reina Valera, hermano. Decía Reina Valera y abajo decía publicada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Imagínense. O sea, ¿qué quiero decirle, hermano? De que el engaño, la pantomima, la astucia, todo este montaje que usan los mormones es realmente tremendo. ¿Por qué? Porque incluso ahora están publicando una Biblia Reina Valera y compraron los derechos de una Reina Valera y la publican, hermano, y también la regalan, pero solo como un enganche. Utilizan, hermano, la Reina Valera para atraer a los evangélicos, para atraer, hermano, a los cristianos y de esa manera hacerse pasar por cristianos para luego engañarlos con este falso libro llamado el Libro de Mormón. Tal vez hay alguien que diga, hermano Richard, pero ¿no será que usted está exagerando? ¿No será que es muy difícil que un protestante, que un evangélico se haga mormón? Acá en Chile yo creo que es bien difícil, aunque ha ocurrido muy posiblemente de que un protestante, hermano, luego se haga mormón. Pero acá tal vez no es muy común eso. Pero yo estaba leyendo una estadística, estaba leyendo un estudio, hermano, acerca de, de quienes conforman el mormonismo, y esta estadística dice que entre el 70, escúchenlo bien, entre el 70 y el 80% de los que se declaran mormones allá en los Estados Unidos, en un pasado fueron evangélicos. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué le parece? ¿No le impresiona, hermano? O sea, en los Estados Unidos, del 100% de los mormones, entre un 70 y un 80% dice que en el pasado fue evangélico e iba a la iglesia evangélica. ¡Qué tremendo, hermano! O sea, uno con esto realmente queda impresionado. ¿Sabe por qué? Porque esto nos deja, hermano, entrever el estado, hermano, espiritual y el estado, hermano, en formación bíblica que tienen los hermanos. Porque un hermano que conozca medianamente la Biblia, un hermano que esté medianamente informado de la palabra, jamás podría sostener que este es otro libro de Dios. ¿Por qué? Porque leería parte del libro de Mormón y se daría cuenta, no, este libro es totalmente falso. Yo estuve leyendo el libro de Mormón, hermano, por mi formación, digamos, o por mi desarrollo en la parte apologética. Tuve que estar leyendo, hermano, el libro de Mormón para leer directamente sus herejías. Y resulta, hermano, que hay una serie de falacias, pero tremendas. Falacias tremendas, por ejemplo, aquí se habla de que la salvación no es por gracia, sino que es como gracia más obras. En este libro, hermano, no se cree en la doctrina de la Trinidad.
¿Sabía usted que los mormones no creen en la Trinidad? ¿Pero cómo, hermano Richard? Si los mormones también hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, hablan del Padre, hablan del Hijo y hablan del Espíritu Santo, pero hay una gran diferencia. Anótelo usted por allí. ¿Cuál es la diferencia, hermano Richard? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los mormones no creen en la Trinidad. Hermano Richard, pero ¿cómo si ellos dicen que creen en el Padre? Los mormones dicen que creen en el Hijo. Los mormones dicen que creen en el Espíritu Santo. Sí, pero ellos creen que son tres dioses diferentes. Ellos creen que son tres dioses independientes uno del otro. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama, anótelo usted por allí, eso se llama triteísmo. ¿Lo anotó? ¿Cómo se llama, hermano Richard? Se llama triteísmo. Nosotros, los evangélicos, los que creemos en la Biblia, los que creemos en la palabra de Dios, no somos triteístas. No creemos en el triteísmo. ¿En qué creemos nosotros? Nosotros creemos en la Trinidad. ¿Cuál es la diferencia entre la Trinidad y el triteísmo? Nosotros, los trinitarios, creemos, según la Escritura y en primera de Juan capítulo 5, versículos 7, Mateo capítulo 28, versículos 19 y un gran etcétera, nosotros creemos de que en Dios existen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Estos tres son uno. En la Trinidad queda enseñado con profundidad de que en Dios existen tres personas, pero un solo Dios. Nosotros creemos que en Dios, que es uno, en Dios, que es uno, y vuelvo a repetir, en Dios, que es uno, hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que trabajan en una perfecta unidad. En cambio, los mormones creen en el triteísmo, son triteístas. ¿Qué significa eso? Que ellos creen en tres dioses que no tienen ninguna unidad. Son tres dioses diferentes. Entonces, ellos son politeístas. Oh, hermano Richard, ¿sabe que nunca me imaginé que los mormones eran politeístas? Sí, son politeístas y técnicamente son triteístas. Entonces, no basta con que alguien diga que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. A esa persona hay que preguntarle, ¿y tú crees que estos tres son uno? Si esas personas creen de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, entonces son trinitarios. Tres personas diferentes y un solo Dios. En cambio, los mormones creen otra cosa. ¿Qué creen, hermano Richard? Creen que son tres personas diferentes y a la vez tres dioses diferentes que, digamos, no tienen una unidad. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, de repente las personas se confunden. ¿Por qué? Porque los mormones provocan esa confusión. Los mormones tratan de usar nuestro lenguaje para atraer a los hermanos. ¿Cómo creció el mormonismo? Creció engañando a muchos evangélicos y protestantes en los Estados Unidos, particularmente en el estado de Utah, que es uno de los estados, digamos, que tiene la mayor población de mormones en los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Porque muchos evangélicos no conocen la Biblia. ¿Por qué un evangélico termina entre los testigos de Jehová? ¿Por qué un evangélico termina entre los adventistas? ¿Por qué un evangélico puede terminar entre los mormones? ¿Por qué un evangélico puede terminar en una secta? Porque no conoce la palabra de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Vamos a seguir hablando acerca de los mormones. Los mormones supuestamente tienen como autoridad la Biblia, pero
La Biblia solo la ocupan como un enganche para atraer a los evangélicos y hacerlos creer que ellos también son iglesia y hacerlos creer que ellos también son cristianos, pero luego le hablan del libro de Mormón. Al principio dicen que ellos creen en la Biblia, pero luego cuando ya tienen cauterizado, luego cuando ya tienen cautivado, luego cuando ya tienen atrapado, digamos, al feligrés, al seguidor de ellos, van y le presentan el libro de Mormón y le dicen que entre estos dos libros, ya entre la Biblia, la gloriosa Escritura y el libro de Mormón, ellos dicen que la Biblia tiene errores, defectos. En cambio, ellos dicen que el libro de Mormón es un libro perfecto y que el libro de Mormón, dicen ellos, está sobre la Biblia. Que el Señor reprenda al diablo. Cualquier secta que asevere de que hay otro libro, cualquiera que sea, cualquier, digamos, secta que asevere que un libro está a la par de la Biblia, es decir, al mismo nivel, y peor aún si asevera que cualquier otro libro está sobre la Biblia, estamos en presencia de una secta perversa que quiere desplazar la palabra de Dios. ¿Qué podemos decir con respecto a la literatura de los mormones? Los mormones tienen como libro sagrado el libro de Mormón, pero aparte del libro de Mormón, hermanos, tienen otro libro que se llama Doctrinas y Convenios. Tienen otro libro que se llama La Perla de Gran Precio, ¿ya? Y tienen aparte otras revelaciones que supuestamente Dios le fue dando a otros líderes que siguieron después de Joseph Smith, ¿ya? O sea, a ellos no les basta con la Biblia. A los mormones no les basta con la Biblia. A nosotros los evangélicos nos basta con la Biblia. Por eso nosotros tenemos la frase en latín, hermano, que es sola escritura. Es decir, nosotros creemos que solo la Biblia es la palabra de Dios. No necesitamos otros libros. No necesitamos otros libros para conocer a Dios. Nos basta la palabra. La gloriosa palabra de Dios. En cambio, los mormones dicen, a nosotros no nos basta la Biblia. Nosotros necesitamos otros libros. Y dicen, el libro de Mormón nosotros necesitamos Doctrina y Convenio, La Perla de Gran Precio y las revelaciones de los falsos profetas o oráculos vivos de los mormones. Entonces, ¿cómo alguien va a creer que un mormón es un cristiano? Si un cristiano cree que solo la Biblia es la palabra de Dios, y los mormones no creen eso. Entonces, cuando un hermano comienza a escuchar a un mormón, cuando un hermano comienza a decir, uy, pero si igual tenemos como una fe parecida. Oye, si un hermano dice, tenemos una fe parecida con los mormones, es que ese hermano es absolutamente ignorante. Es totalmente ingenuo, hermano, e ignorante el que cree eso. Entonces, nosotros tenemos que marcar las diferencias. El mormón puede ser calificado como cristiano si aparte de la Biblia tiene otros libros sagrados. No puede ser calificado como cristiano. Puede ser calificado como cristiano el mormón si no cree en la Trinidad, sino que por el contrario cree en el triteísmo, es decir, son politeístas. ¡Ay, qué tremendo! Evidentemente que un mormón no puede ser calificado como cristiano. Ahora, no solamente los mormones deben ser señalados como politeístas y triteístas, en este caso, por el hecho de que no creen en la Trinidad, sino que aparte de eso, los mormones creen que cada miembro de los mormones es un Dios en potencia. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. ¿Cómo, hermano Richard?
¿Estás seguro de lo que me está diciendo? Sí. Los mormones creen que cada mormón que es parte de su secta es un Dios en potencia, que algún día, luego de que él muera, supuestamente, esto ya, hermano, es algo impresionante. Ellos dicen que supuestamente, después cada uno de esos mormones, luego de que mueran, esos mormones van a recibir un planeta como herencia. Oiga, qué tremendo. ¿Qué le parece? Oye, imagínate tú, hermano, el ofertón que le dan, hermano, a los seguidores de Joseph Smith. ¿Qué es lo que le dicen? Le dicen, si tú te mantienes como mormón, le enseñan los líderes mormones, si tú te mantienes como mormón, el día que tú te mueras, tú vas a recibir un planeta como herencia y tú vas a ser el Dios de ese planeta. Oiga, hermano, qué doctrina más diabólica. Qué doctrina más diabólica, satánica, herética. Ahora, esto obviamente que ellos no se lo dicen a las personas de inmediato. Esto no se lo dicen, hermano, digamos, el primer día, no. Cuando ellos comienzan a traer a el cliente, digamos, al feligrés, ellos lo comienzan a traer de manera, digamos que, escondida, con engaños, con artimañas, de manera velada, y cuando ya tienen a la persona como dentro de la secta, comienzan a darle estas otras enseñanzas totalmente heréticas. Totalmente heréticas. Qué tremendo, hermano. Oye, si a usted alguien le dice, oye, tú cuando mueras, tú vas a recibir un planeta como herencia y tú vas a ser el Dios de ese planeta, evidentemente, hermano, que un cristiano que conozca un poco la Biblia tiene que decir, no, esto que me están diciendo ya, esto ya está inspirado por la serpiente. Porque fue la serpiente que le dijo a Adán y a Eva que serían como dioses. Fue el maligno quien los engañó. Fue la promesa de Satanás. ¿Qué es lo que dijo Satanás? Satanás le dijo a la humanidad, y seréis como dioses. Qué tremendo, hermano. Y los mormones dicen lo mismo que Satanás. Esa es la oferta. Esa es la oferta de la nueva era. Esa es la oferta de los masones. Esa es la oferta, hermano, de las sectas. Las sectas le quieren hacer creer al ser humano que ellos en realidad son dioses. Solo que no lo saben, pero que ellos van a ayudar a esa persona a enterarse de que son un Dios en potencia. Entonces, mucha gente, hermano, por estos tremendos ofertones se adhieren a estas sectas. Anhelan el sentirse como Dios, anhelan el poder, digamos, mandar en un planeta. O sea, un cristiano, hermano, jamás en su mente albergaría el deseo de ser una divinidad. No, porque sabe que es un pecador, porque sabe que es su pecado, digamos, lo aparta de Dios, porque sabe de que el pecado lo ha destituido de la gloria de Dios, pero que solo por la gracia de Cristo hoy día él es salvo. Pero si Cristo no hubiera salido a su encuentro, el cristiano sabe que estaría perdido. ¿Y por qué no está perdido? Porque Cristo le salvó. Pero estos tipos, hermano, a estos tipos no les basta con la salvación. No, ellos quieren ser dioses. Oh, qué tremendo, hermano. Ellos quieren ser dioses y quieren heredar planetas. ¡Qué tremendo, hermano! Según ellos, según los mormones, Adán, anótelo usted por allí, Adán, según los mormones, Adán fue
un hombre que llegó a ser Dios. ¿Qué te parece esta herejía, hermano? Entonces, ¿cómo alguien va a decir, oye, los mormones se parecen a los cristianos? No, por favor, o sea, no hable tanta necedad. Ahora, si eso lo dice un católico, si eso lo dice un sectario, si eso lo dice un ignorante, si eso lo dice un comunista, si eso lo dice un socialista, si eso lo dice, hermano, un tipo pagano que no sabe nada de la Biblia, se entiende porque es un pagano. Es un tipo que está perdido, que no conoce nada de Dios. Pero que un evangélico, hermano, piense que de repente los mormones son otro tipo de iglesia evangélica, es que eso es una tremenda ignorancia. Porque como hemos ya dicho, los mormones, hermanos, no son cristianos. Los mormones no tienen doctrina cristiana. Los mormones no creen absolutamente en la Biblia. Ellos creen que partes de la Biblia son verdad y ellos dicen que otras partes son mentiras. Y ellos dicen que el libro de Mormón es un perfecto libro y que es mejor que la Biblia. Un cristiano jamás diría eso. Tenemos tantas cosas que decir, hermano, pero el tiempo se nos va rápidamente. Los mormones en sus inicios, hermano, promovieron la poligamia. La poligamia. Dígame usted, ¿qué evangélico promovería la poligamia? ¿Qué es lo que hacemos nosotros los cristianos? Hablamos de un matrimonio, hablamos de un hombre y una mujer. Hablamos de que cuando un hombre se mete con otra mujer, está en adulterio. Hablamos de que si un tipo tiene 2 o 3 mujeres, es un adúltero. Aquí en Chile le llaman es un picaflor, es un lacho. Ya podríamos decir es un concupiscioso. Ya y si un cristiano llegara a decir en una iglesia, hermano, les presento a mis 2 o 3 esposas, les presento a mis 5 esposas. Oye, los hermanos de inmediato dirían, ¿y este tipo quién es? No, este no es cristiano. Este no es cristiano, de inmediato. Resulta, hermano, que los mormones en sus inicios promovieron abiertamente la poligamia. Joseph Smith, el fundador de los mormones, llegó a tener cerca de 40 esposas. Oiga, hermano, ¿qué le parece? 40 esposas aproximadamente llegó a tener Joseph Smith. Luego, las personas que siguieron luego de Joseph Smith, como uno de ellos fue Brigham Young, y también el hijo también de Joseph Smith, siguieron practicando, hermano, la poligamia. ¿Qué es la poligamia? Casarse con muchas mujeres. En los Estados Unidos combatieron, hermano, el resto de los estados de USA o de los Estados Unidos combatió la práctica de la poligamia por todos sus problemas, digamos, que se dan al practicarse la poligamia. Básicamente, y sobre todo enfermedades sexuales, venéreas. Entonces, los Estados Unidos combatieron esta práctica de los mormones y finalmente los mormones aceptaron que esa práctica era ilegal. Pero no es que dejaron de practicarla, la comenzaron a practicar de manera ilegal. Ya hay varias de las ramas de los mormones que hasta el día de hoy practican la poligamia de manera secreta. Entonces, si nos damos cuenta, hermano, indudablemente que llegamos a la conclusión que los mormones por ningún motivo son cristianos. Los mormones, como hemos afirmado, hermano, no creen que la Biblia sea la palabra de Dios exclusiva. Y creen que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, es autoritativa para ellos, siempre y cuando esos versículos no reprendan, no rechacen, no desacrediten, no muestren que
la doctrina de los mormones está equivocada. Es decir, si ellos están leyendo la Biblia y de repente se encuentran con el versículo, por ejemplo, de Génesis capítulo 3, y por ejemplo, con este versículo que dice, Génesis 3:5, dice, en el nombre del Señor Jesucristo, más sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Si uno le lee este texto y les dice a los mormones, oye, ustedes mormones, ¿creen lo mismo que Satanás le dijo a Adán y a Eva? O sea, ustedes creen exactamente lo que dijo Satanás allí en Génesis capítulo 3. Ellos saben lo que van a decir, no, lo que pasa es que allí la Biblia estaba mal traducida, o que la Biblia en realidad en ese texto no quiere decir lo que el texto en sí dice. Entonces, al final, niegan lo que dice la Biblia por darle prioridad a lo que dice su falso libro. Entonces ellos dicen, no, creemos en la Biblia, sí, pero solo en aquellas partes en que la Biblia no contradiga nuestra doctrina. Oh, qué tremendo, hermano. Entonces, sin lugar a duda, hermano, los mormones son una secta porque para ellos la Biblia no es suficiente. Hablamos acerca de que ellos no creen en la Trinidad, ya no creen en la Trinidad. En cuanto a Jesucristo, que ahora tenemos, ya nos van quedando como 8 minutos. En cuanto a Jesucristo, los mormones aseveran de que Jesucristo, siéntese bien, no se vaya a desmayar. Los mormones dicen que Jesucristo fue el hijo biológico de Eva con Adán. Oiga, hermano, ¿sabe qué? Uno hasta llega como a reírse, hermano, porque es demasiado chocante, hermano. Los mormones creen que Adán del libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ellos dicen que ese Adán, el que estuvo, hermano, con Eva, que fue el padre de Caín y Abel, ellos dicen de que Adán, cuando llegó a ser un dios, al pasar el tiempo, cuando ya estaba en su estado divino, bajó en el primer siglo con un cuerpo de hombre y con un cuerpo físico, digamos, y según los mormones, Adán tuvo relaciones sexuales con María. ¿Qué te parece, hermano? ¿Qué te parece? Entonces, ¿cómo alguien va a decir, no, es que el libro de Mormones es el otro testamento de Jesucristo? No, pues esto es una basura, hermano. Este libro de Mormón, junto al otro libro de los mormones, porque como enseñamos al comienzo del programa, ellos creen en otros libros, aparte del libro de Mormón, ellos tienen como autoridad superior el libro de Mormón, más otros libros, y ellos dicen, hermano, en su doctrina, de que Adán, luego que fue hecho un dios, al cabo del tiempo, Adán, según ellos, descendió a la tierra en el primer siglo con un cuerpo de hombre y tuvo relaciones sexuales con María. Qué terrible, hermano. Qué tremendo. ¿Qué te parece? ¿No te impacta? ¿No te sobrecoge? ¿No te impresiona? ¿No te quebranta? ¿No quedáis boquiabierto? Yo quedo boquiabierto, hermano. Este tema de la secta de los mormones lo he estudiado por muchos años, hermano, pero no me deja de impactar cómo ellos tuercen la Biblia. Dice la Escritura de que Adán haya tenido relaciones sexuales con María. ¿Dónde dice eso? No lo dice en ni una parte porque es una fantasía de ellos. La doctrina de los mormones está llena de herejías y llena de fantasía. Según ellos, el Espíritu Santo, hermano, no provocó
la concepción del Mesías en María. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia, por el contrario a lo que enseñan los mormones, la Biblia enseña de que el Espíritu Santo, hermano, se posó sobre María y hizo que se hallase concebida del Espíritu Santo. No hubo relaciones sexuales. El Espíritu Santo no vino con un cuerpo, menos Adán. Aquí no tiene nada que ver Adán. Y el Espíritu Santo no tuvo relaciones sexuales con María. El Espíritu Santo, hermano, posó su sombra e hizo una obra milagrosa en María, y María se halló que estaba concebida del Espíritu Santo. Mateo, hermano, 1:18 al versículo 23, Mateo capítulo 1 del versículo 18 al 23, y Lucas capítulo 1 del versículo 26 al 35, enseñan que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, no de Adán. Y dice de que el Mesías fue engendrado de una manera sobrenatural, milagrosa, por el Espíritu Santo, y nació de una mujer virgen llamada María. Esto estaba profetizado en la Biblia. Usted lo puede encontrar allí en Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver el texto. El tiempo se nos fue, hermano. Se nos fue rápidamente. ¿Qué le parece esta temática que hemos abordado en este día? Ya es una temática muy interesante, hermano, que nos previene, ya que nos insta a entender que las sectas siempre se van a apartar de la palabra de Dios y van a distorsionar la doctrina y van a enseñar una serie de herejías, de blasfemias, hermano, tremendas. Entonces nosotros tenemos que orar por los mormones, por los testigos de Jehová, por los adventistas, para que se arrepientan y se conviertan a Cristo. Isaías 7:14 dice, por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la virgen concebirá, ¿ve? Una virgen. Y para que haya una virgen, tiene que haber una mujer que nunca tuvo relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo estos mormones tan turbados dicen de que Adán tuvo relaciones sexuales con María? Que es un absurdo, hermano. Tremendo, aparte de ser una herejía. He aquí que la virgen concebirá y parirá un hijo, o dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Ya, el tiempo se nos ha ido rápidamente. Ha sido una tremenda bendición. Vamos a ver si en otra oportunidad podemos hablar otras partes más acerca de los mormones. ¿Qué le ha parecido esta interesante temática, mi querido hermano? Compártanos sus comentarios. ¿Qué le ha parecido este interesante estudio de apología del día de hoy? Y usted, hermano, ame a los mormones, pero con un amor, digamos, que tiene un cristiano hacia un alma perdida. Ore por ellos para que se conviertan y conozcan realmente a Jesucristo, ya, porque ellos no conocen a Dios. Entonces, predíquele a los mormones, si puede, evangelice a los mormones. ¿Qué le parece esta temática que hemos abordado en este día? Bueno, ya estamos terminando. Quiero animar a todos los hermanos que escuchan, hermano, este programa radial de La Sintonía. Quiero animar a todos los hermanos que están en La Sintonía y que son parte de este programa radial Doctrina Apostólica, que son parte de la familia del programa Doctrina Apostólica. Quiero animarles a que puedan, hermano, ser parte de los que contribuyen a nuestro programa radial. Ya el programa radial tiene un costo y tenemos que cancelarlo, y también para que nosotros podamos seguir enseñando gratuitamente, hermano, estas interesantes temáticas de la palabra de Dios. Así que todos aquellos hermanos que quieran ser parte de nuestro programa radial Doctrina Apostólica, pueden escribirme a mi correo doctrinaapostolica@gmail.com, o me pueden escribir a mi WhatsApp más 569 53 18 65 85, y hermano, allí nos pueden pedir los datos para que
enviemos los datos para que nos hagan llegar una ofrenda de amor. Ya, si usted quiere que este programa radial se mantenga al aire, que nosotros podamos seguir enseñando, hermano, estas interesantes temáticas, pueden hacer llegar su aporte económico por, hermano, por la cuenta Ruth Banco Estado. Ya, cuenta Ruth Banco Estado, de la hermanita Francesca, ya, 16381-336-K. Pero me puede escribir y yo le puedo enviar los datos allí al WhatsApp si usted así lo quiere. Y indudablemente ore por nosotros para que el Señor, hermano, nos conceda el poder seguir enseñando la palabra. Oren por nuestras vidas para que el Señor nos permita explicar, ya, porque todo esto hay que estudiarlo y explicarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Y así que cualquier aporte será una tremenda bendición para nosotros, para la gloria del Señor. ¡Qué tremenda bendición! Se nos fue el tiempo. Muchas gracias, mis amados. Me despido. Comparta este programa si usted así lo quiere. Y yo luego voy a estar leyendo los comentarios para bendición. Déjeme allí sus comentarios, hermano, y los que quieran me escriben entonces al WhatsApp más 569-5318-6585. Escríbame y vaya un abrazo de su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme. Y me despido con un Maranata, el Señor viene.